Ya, ánimo. Pues hasta la siguiente pregunta nos vamos a grabar. Entonces, eso sería al respecto ya a su primera pregunta. Ya sabemos lo que es un vector y ya sabemos lo que es un escalar, ¿no ve? Ya, aquí les dice exponer un ejemplo de un vector y un escalar, ¿no ve? Entonces, ahí lo pueden colocar lo que es temperatura, pueden colocar lo que es distancia, pueden colocarlo, ¿no ve? Etcétera, ¿ya? Cualquier escalar que ustedes encuentren. Ya, luego respecto a su segunda pregunta, ya, y en aquí creo que varios están teniendo problemas, es en la figura realizar gráficamente, les dice, la suma de, y ahí les da lo que son tres vectores, ya, que están encerrados en un círculo de radio igual a 2 centímetros. Ya, para empezar, ¿qué les está diciendo ese radio igual a 2 centímetros? Que el módulo de todos sus vectores, el tamaño, ¿no ve? El módulo, ¿cuánto va a valer? 2 centímetros, ¿ya? Y aparte aquí les está dando el ángulo, 45 grados y 45 grados, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer un ejercicio similar. Un ejercicio similar, ¿sí? Ya. Por ejemplo, en lo que es la suma de vectores, ¿ya? Para la suma gráfica, fíjense, aquí tengo ejemplitos que hemos avanzado bastante en lo que es bachillerato, en cálculo 1 igual creo que se avanza, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos dos vectores, fíjense que tengo el vector b sub 2 y el vector b sub 1, ¿lo ve? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es trasladar este vector b sub 2, ¿ya? Nosotros podemos mover vectores en el espacio. Eso también tienen que tener en cuenta, o en dos dimensiones. ¿Ya? En la materia de cálculo 1, más que todo en dos dimensiones se trabaja, pero nosotros en cálculo 2 vamos a trabajar en tres dimensiones, ¿ya? Este método de sumar gráficamente vectores no es muy útil en cuanto a tres dimensiones, ¿ya? En dos dimensiones sí es bastante útil, como están viendo aquí. Fíjense, el vector b sub 2 yo lo puedo trasladar acá, ya siempre es respetando el orden. Por ejemplo, me dice hallar el vector r y primero me dice b sub 1 más b sub 2. Entonces, el b sub 1 se tiene que quedar quieto, ya esa primera parte. O les recomiendo que se quede quieto el vector b sub 1 y luego le suman el vector b sub 2. Entonces, como están viendo aquí, se traslada el vector b sub 2 a lo que es la cabecita del vector b sub 1. ¿Ya? Y directamente se anota otro vector, empezando desde la parte de la cola del B sub 1 hasta la cabeza del último vector que hemos sumado. En este caso es el vector B sub 2. Y ese sería el vector resultante. Ya, esa es la suma gráficamente de vectores. Ya, ahora, cuando hay muchos vectores, aquí tenemos otro ejemplo y aparte no simplemente estamos sumando, sino que estamos restando. Ya, entonces, ¿cómo sería esa parte? En aquí me dice el vector A menos el vector B menos el vector C menos el vector D. Ya, entonces aquí me da los vectores, ya más o menos como les está dando a ustedes. Fíjense, yo tengo el vector A, tengo el vector B, tengo el vector C. A ver, esperen un rato, voy a bajar. Ya tengo el vector C, el vector D. Ya. ¿En qué le afecta este signo menos? El signo menos le afecta en el sentido del vector. Ya solamente en el sentido, no le afecta al módulo, tampoco le afecta a la dirección, le afecta en el sentido. Entonces, fíjense, aquí yo tenía lo que es el vector B y estaba yendo en el sentido. Ahora, con el signo negativo, fíjense, la dirección se mantiene y lo único que va a cambiar es el sentido. Entonces, la flechita ya no va a apuntar hacia arriba, sino va a apuntar hacia abajo. Lo mismo pasa con el vector C. Aquí, fíjense, yo tenía el vector C en la parte de abajo, entonces su cabeza estaba apuntando hacia abajo, entonces ahora su cabeza va a apuntar hacia arriba, es el vector menos C. Y es una suma, ¿no ves? Como decir 2 más menos 1, ¿no ves? Sigue siendo una suma, ¿ya? Entonces lo mismo, aquí va a ser el vector A más menos el vector B más menos el vector C, y lo mismo ocurre con el vector D. Fíjense, el vector D está yendo en esta dirección, en este sentido, ¿ya? Y en esa dirección también. Y con el signo negativo, lo único que cambia es su sentido. Entonces ya no va a apuntar hacia abajo, va a apuntar hacia arriba. Y por eso lo están colocando acá de esta manera. Y una vez que ya hemos colocado vector tras vector en el orden que nos está indicando, entonces directamente trazamos desde la cola del primer vector hasta el último vector. En este caso sería el vector menos D. ¿Ya? Y ese va a ser el resultante. Ya ese va a ser ese va a ser la suma de todos esos vectores, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, yo me he dado un ejemplo parecido a lo que ustedes tenían.
¿ya? Y voy a realizar la suma de A menos B más C, ¿ya? Donde el radio de mi circunferencia para mí va a ser 3 unidades, ¿ya? No estoy colocando 3 centímetros, sino 3 unidades. Entonces aquí fíjense, yo tengo los vectores A, B y C. Ya en este caso igual me estoy dando dos ángulos, en este caso 60 grados, 30 grados. Entonces, como el ingeniero les dice realizar gráficamente, entonces simplemente trabajamos gráficamente, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que me ha dicho a mí? A menos B menos C. Entonces, menos B, si este era mi vector B, ¿no ve? Aquí yo tenía mi vector B. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El sentido. ¿Ya? Entonces ya no va a apuntar hacia arriba, sino va a apuntar hacia abajo. ¿Ya? Y ese vector B, ¿dónde lo tengo que trasladar? Después del vector A, fíjense, y ese es mi vector menos B. ¿Ya? Y luego más el vector C, me dice, ¿no? Fíjense, más el vector C. Entonces el vector C, como me dice más, entonces no hay que afectarlo nada. Entonces queda con la misma dirección, mismo sentido, entonces simplemente lo coloco acá, después del vector menos B, y luego trazo desde la cola de mi primer vector hasta mi último vector, y ese sería mi vector resultante. Esa sería la suma de A menos B más C, y eso era todo lo que tenían que hacer. Y ahora ustedes se preguntarán para qué entonces nos está dando estos ángulos, ¿ya? Esos ángulos les está dando para que ustedes trabajen con un compás. Por ejemplo, aquí yo tengo, fíjense, 30 grados, ¿no ve? Entonces aquí yo me hago, no, perdón, aquí sería ahí. Y aquí, ¿cuánto tengo que colocar? 30 grados, ¿no ve? Y ahí tengo que trabajar con mi compás. Eso es para que trabajen de forma precisa, ¿ya? Ahí los 30 grados y como ustedes ya saben cuánto mide el vector B, cuánto mide 3 unidades. Entonces de acá a acá, ¿cuánto tiene que medir? 3 unidades, ¿no ve? Entonces para eso les está dando lo que son estos ángulos, ¿ya? Simplemente para eso era, ¿ya? Y directamente les está diciendo trabajen gráficamente. Ahora, yo le he aumentado un paso más que es trabajar analíticamente. ¿Cómo trabajamos analíticamente cuando nos dan de esta manera? Cuando nos dan el módulo y aparte nos dan el ángulo. ¿Ya? Hasta aquí ya estaría resuelto su ejercicio, pero lo vamos a hacer analíticamente más. ¿Ya? Cada vector tiene sus componentes, ¿ya? En este caso simplemente estamos hablando en dos dimensiones, por lo tanto, ¿cuántos componentes va a tener? Va a tener una componente en lo que es el eje X y va a tener otra componente en lo que es el eje Y, ¿no ves? ¿Cómo nosotros podemos descomponer este vector en esas sus dos componentes? Ya, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto es el coseno de 60 grados para este ejercicio? Va a ser igual a la hipotenusa. No. Va a ser igual al cateto adyacente. En este caso, su componente en X dividido entre la hipotenusa, que va a ser el módulo de mi vector, ¿no ve? De ahí lo que yo quiero es mi componente en el eje X. Por lo tanto, mi componente en el eje X va a ser igual al módulo de ese mi vector. En este caso ya nos ha dado, ¿no ve? El radio de la circunferencia. Para este ejercicio es igual a 3. Entonces va a ser igual al módulo de ese mi vector por el coseno de 60 grados, ¿ya? Y para mi componente en el eje Y igual a ¿qué va a ser? Va a ser igual al módulo de mi vector por el seno de 60 grados, ¿ya? Eso ustedes lo verifican y de ahí mi vector A va a ser igual a su componente en X. ¿Cuál sería el módulo de mi vector A? Aunque eso ya para que se quede abajo lo tengo. Fíjense, mi vector A, si yo lo descompongo, va a ser igual al módulo de mi vector A, que en este caso el radio de mi circunferencia es igual a 3 unidades, por el coseno de 60 grados. Ese es mi componente en X. Mi componente en Y va a ser igual al módulo de mi vector A por el seno de 60 grados, ¿ya? Ahí estoy descomponiendo lo que es mi vector para hacer lo que posteriormente es la suma, ¿ya? Pero en este caso la suma analítica. ¿Ya? Luego mi vector B va a ser igual al módulo, ¿ya? El módulo de mi vector B, el tamaño de este mi vector es el mismo tamaño de este vector A, ¿no? Entonces va a ser 30, perdón, va a ser 3 unidades por el coseno del ángulo que está formando. En este caso, 30 grados. Pero tienen que tener en cuenta esta parte, ¿ya? Que su componente en el eje X, ¿ya? Está en el lado negativo, no está en el lado positivo. ¿Ya? Entonces, por eso es que estoy añadiendo aquí lo que es el signo negativo, ya menos 3. Otra forma de que le salga signo negativo, ya, sería
de que ustedes tomen un sentido al ángulo. ¿A qué me refiero? Ya cuando nosotros tomamos en sentido antihorario, ya los ángulos son positivos. Y cuando tomamos en sentido horario, son los ángulos negativos, ¿ya? Otra forma de que les dé correctamente, ustedes tendrían que colocar acá, de esta manera. El vector B va a ser igual a su módulo por el coseno de menos 30 grados sería. Ya, porque estamos tomando este ángulo de acá. Estamos yendo en este otro sentido. Ya también lo pueden colocar así, pero en este caso directamente lo coloco ya con el signo negativo. Y luego para su componente en el eje Y, como estamos viendo, está en el positivo, entonces directamente sería el módulo 3 por el seno de 30 grados, ¿ya? Y luego, por último, mi vector C, fíjense, no tiene su componente en el eje X, es 0, y simplemente tiene componente en el eje Y y va a ser menos 3, ¿no ve? En la parte de abajo, ¿ya? Y directamente ahí lo pueden hacer la suma. En este caso queríamos A menos B más C. Entonces, metiendo esto a la calculadora, coseno de 60, seno de 60, coseno de 30, seno de 30, les va a dar estos resultados, ¿ya? Y directamente ahí hacemos A menos B y más C, ¿ya? Este signo negativo le afecta a todo esto, entonces solo el positivo. Entonces va a ser la suma de 3 medios más 3 raíz de 3 sobre 2, ¿ya? Luego vamos a tener más 0. Entonces más 0 no le afecta nada a esto. ¿Ya? Y luego vamos a tener 3 raíz de 3 sobre 2 menos 3 medios. Nos va a dar este resultado que estamos viendo acá. Y luego va a ser menos 3. ¿Ya? Y esto lo unimos y 2 por 3 aquí, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar menos 6, menos 6, menos 3, menos 9. ¿Ya? Y esa sería la suma en forma analítica. Y otro paso más que estamos analizando es cuál va a ser el ángulo que está formando este vector, ya este vector de negro. A simple vista, nosotros podemos decir fácilmente que es 30 grados. Fíjense, 30 grados y aquí 30 grados. ¿Ya? Pero si hacemos lo que es el análisis, ya, por ejemplo, si nosotros queremos averiguar este vector alfa, va a ser cateto opuesto sobre, o perdón, sí, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no ve? La tangente. Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? Entonces sería y sobre x, ¿no ve? Componente y sobre componente x. Entonces sería la componente y, fíjense, componente y sobre componente x. Y allí arco tangente, ¿no? Tangente de alfa, entonces pasa al otro lado con arco tangente. Y ahí eso nos da este resultado de menos 24,89, ya que es prácticamente menos 25 grados, ¿no ve? Y ese signo negativo, otra vuelta es porque está yendo en este sentido, está tomando en este sentido la calculadora, ya está tomando en sentido horario, entonces signo negativo, no está tomando en sentido antihorario, que sería signo positivo, ya por eso nos sale ese signo ahí abajo. Entonces, fíjense que a simple vista nosotros podríamos decir que era 30 grados el ángulo que formaba acá, pero analíticamente no había sido ese ángulo. Ya, entonces, eso sería respecto a su ejercicio. En este caso, directamente sería así, ¿no? De forma gráfica, porque les está diciendo realizar gráficamente. Ya, pero para descomponer vectores, para practicar esa parte más, yo lo estoy haciendo de forma analítica más. Ya, ese era su ejercicio número 2. Ya, para el ejercicio número 3, igual que varios estamos teniendo problemas en este ejercicio, dice, para el vector de la figura, hallar y representar el vector unitario en la dirección de A. Ya, ahora, ¿cuál es el gran problema con este ejercicio? El gran problema es que acá no nos está dando un ángulo. Varios he visto que están tomando aquí 45 grados. No sé, tal vez se le haya ido al Inge colocar ¿qué se llama? Lo que es su ángulo de ese vector, pero yo voy a trabajar como nos está dando aquí nomás, ¿ya? Entonces aquí no nos está dando un ángulo, ¿ya? No conocemos lo que es el ángulo y tampoco conocemos lo que es su coordenada, ¿no ven? No sabemos si aquí es 3, aquí es 2, etcétera. ¿Ya? Entonces yo simplemente voy a trabajar de esta manera, así como nos está dando, ¿ya? Y luego nos dice representar los vectores unitarios sobre los ejes X, Y y Z de un sistema de ejes rectangulares, es decir, los vectores I, J, K respectivamente. Luego nos está diciendo,
Ya pareciera que estos dos están unidos, pero ahorita vamos a analizar y vamos a ver, vamos a sacar las conclusiones. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con lo que es el vector unitario? Ya, como su nombre lo indica, el vector unitario, el módulo del vector unitario, ya, el módulo de este vector, el tamaño que va a tener es 1, ya, eso se refiere con el vector unitario. Ahora, el vector unitario, ya, nosotros de cualquier vector que nos den, nosotros podemos obtener su vector unitario de ese vector. ¿De qué manera? Con esta expresión que va a ser igual a el vector unitario va a ser igual al vector dividido entre su módulo. Ya, a eso es igual el vector unitario. Ya, ahora aquí nos está volviendo a decir en la parte de la teoría que un vector unitario es un vector sin unidades y cuyo módulo es igual a 1. Ya, y como es un vector, lo mismo, tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. En este caso va a tener la dirección y el sentido del mismo vector que tengamos. Ya, es igual a tener en cuenta. Entonces, para estos tres vectores, ya que tomo aquí desde el principio, por ejemplo, un vector en 3 dimensiones lo vamos a ver de esta manera, ya, donde el eje rojo significa el eje X, eje Y es el verde y el azul es el eje Z. Entonces ahí tenemos lo que es un vector en 3 dimensiones. Y si nosotros queremos sacar el módulo a lo que es un vector, simplemente tenemos que aplicar lo que es Pitágoras, ¿ya? Es decir, va a ser la raíz cuadrada de todos sus elementos que tenga del vector elevado al cuadrado. Ya, en este caso tienen que tener siempre cuidado con los signos negativos. Por ejemplo, aquí yo tengo -6, entonces va a ser -6 elevado al cuadrado. Ya he visto en muchos exámenes más antes que aquí lo colocaban signo negativo, ya, y aquí hacían 6 elevado al cuadrado y luego con este signo negativo restaban con esto y de paso su módulo les salía, digamos, -23, les salía a raíz de 23 imaginario, ¿no? Entonces, absurdo. Entonces, en esa parte tienen que tener cuidado, ¿ya? Es todos los elementos, incluyendo el signo negativo, tienen que elevarlo al cuadrado. Y todo esto siempre les va a dar positivo, ¿ya? Ese es el módulo en 3 dimensiones, que es lo que más vamos a utilizar. Y luego el módulo en 2 dimensiones, ustedes igual ya lo deben conocer. Por Pitágoras, lo mismo va a ser raíz cuadrada de todos sus elementos elevados al cuadrado. ¿Lo ve? ¿Ya? Y siempre les va a salir positivo el módulo, ¿ya? Entonces, una vez que ya conocemos lo que es el módulo, entonces podemos pasar a calcular lo que es el vector unitario. ¿Ya? En este caso, para ese mismo vector que yo tenía del principio, 2 menos 6 y 3, ¿ya? Como están viendo acá, 2 menos 6 y 3, ya hemos calculado lo que es su módulo, ¿no ven? 2 elevado al cuadrado, 4 más 36, 40 más 9, 49, raíz cuadrada de 49, 7. ¿Ya? Y del mismo modo del otro vector, ¿ya? Tanto en 3 dimensiones como en 4 dimensiones, perdón, tanto como en 3 dimensiones como en 2 dimensiones, tienen su vector unitario, ¿ya? Inclusive, no sé si avanzan esto con el ingeniero, pero hay ingenieros que inclusive ponen en 4 dimensiones, 5 dimensiones, 6 dimensiones, ya hasta n dimensiones. Entonces, lo único, si es que fuera de 4 dimensiones, igual aquí lo aumentan su otra componente y lo elevan al cuadrado, ¿ya? Esto es de forma generalizada, no va a cambiar esa parte del módulo. Ya, entonces para nuestro vector unitario, y no ve, aquí ya tenemos lo que es el vector, tenemos el módulo, entonces, ¿qué nos decía la expresión del vector unitario? Que va a ser igual al vector dividido entre su módulo, ya, entonces aquí va a ser el vector, fíjense, el vector dividido entre su módulo, ya, y ese es su vector unitario de mi vector A, ya. Ahora, para el vector B en 2 dimensiones, lo mismo, va a ser el vector en 2 dimensiones dividido entre su módulo. ¿Ya? Y ese sería el vector unitario de mi vector B, ¿ya? Entonces, en este caso, ya sabemos cómo encontrar el vector unitario de cualquier vector, ¿ya? Simplemente es el vector dividido entre su módulo, ¿ya? Ese es el vector unitario. Y si ustedes quieren verificar, por ejemplo, pueden colocar esto, ¿no ve? Pueden sacar el módulo y sería todo esto elevado al cuadrado, más todo esto elevado al cuadrado, más todo esto elevado al cuadrado, y van a ver que les va a dar igual a 1, ¿ya? Es su tarea para ustedes, para que lo verifiquen.
Y entonces, para nuestro caso, ¿no ve? El ingeniero tomaba un vector, fíjense, así, sin dirección, ¿no ve? Sin otro dato más que el módulo. Entonces, para el vector z de la figura, hallar y representar el vector unitario en la dirección z. Ya, en este caso, fíjense, para mí este vector, ¿cuánto es su módulo? Es igual a 6. Entonces, si yo quiero realizar su solución en forma gráfica, ¿cuál va a ser mi vector unitario? Va a ser esto, nada más, ¿no ve? Porque fíjense, aquí se divide en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí simplemente estoy ocupando una parte. ¿Eso qué quiere decir? Que el módulo de este mi vector, sin que yo conozca sus coordenadas, sin que yo conozca el ángulo que está formando, con alguna horizontal, simplemente, ¿cuál va a ser el módulo? Su módulo va a ser igual a 1, porque está ocupando una unidad de las 6 unidades de mi vector z. Entonces, de forma gráfica, simplemente esa era la solución. Ahora, en forma analítica, como les decía, como yo no conozco lo que es el ángulo, no conozco otra cosa, simplemente conozco esto. Entonces, yo me doy, ya, por ejemplo, en 2 dimensiones, digo. Ya, por ejemplo, para 2 dimensiones, mi vector z va a tener coordenadas xy, que yo no conozco, ¿lo ve? Ahora, ¿cuál va a ser el módulo de ese mi vector z? Va a ser 6. Ya, aquí me he equivocado. El módulo va a ser 6, ¿no ve? Entonces, ¿cuál va a ser mi vector unitario? Va a ser igual al vector dividido entre su módulo. El vector que no conozco sus componentes, ¿ya? Y tampoco tengo un ángulo aquí para descomponer, como en este primer caso. Fíjense, en este caso yo tenía un ángulo, podía descomponer, pero en este caso tampoco tengo un ángulo, tampoco tengo una dirección, ¿ya? O es una incógnita, entonces simplemente se queda en forma literaria, lo que es mi vector, XY, variables que desconozco. Entonces dividido entre su módulo, ¿ya? Y ese sería el módulo de mi vector y ahí se quedaría el ejercicio, ¿ya? Ese sería mi vector unitario en 2 dimensiones. En 3 dimensiones, ¿cuántas componentes va a tener? Va a tener X, Y y Z. El módulo, otra vuelta, me he equivocado, va a ser 6, ¿no? Para este mi ejercicio. 6, 6, 6, ¿ya? Y ese sería mi vector unitario en 3 dimensiones. Para n dimensiones va a tener n componentes, x, y, z, w, ¿no ve? Cuántas componentes sea. ¿Ya? Y ustedes me dirán que no hay más de 3 dimensiones, ¿no ve? Pero están equivocados también en esa parte, porque sí hay más de 3 dimensiones, ya puede haber 4 dimensiones, se puede considerar, por ejemplo, el tiempo. Ya 5 dimensiones podemos considerar, ¿qué se llama esto? La humedad relativa del ambiente, 6 dimensiones, etcétera. Entonces, sí es válido ya en la matemática, igual que tenga varias dimensiones. Entonces, en n dimensiones, como están viendo acá, entonces tengo n componentes y tengo que dividir esos n componentes entre el módulo de mi vector, que en este caso otra vuelta es 6. Cosa funciona. Ya. Ya, pero en este caso, fíjense, su inciso A pareciera que está unido con su inciso B. ¿Ya? Y me dice su inciso B, representar los vectores unitarios sobre los ejes X, Y y Z de un sistema de ejes rectangulares, es decir, los vectores I, J, K respectivamente. ¿Ya? Entonces, me está diciendo, fíjense, como nos está diciendo en IJK, nos está diciendo en 3 dimensiones. ¿Ya? En 3 dimensiones. Entonces, la respuesta, o lo único que yo colocaría, si es que esos dos estuvieran unidos, esos dos incisos, sería esta. En 3 dimensiones. ¿Ya? Y ese sería mi vector unitario. Ahora, ¿cómo es otra forma de escribir un vector, ya, para nuestro curso? Porque hay varias formas más de escribir un vector, pero nosotros vamos a trabajar simplemente con 2. Ya, por ejemplo, en esta parte yo le he hecho ese inciso separado, ¿ya? Y esos vectores unitarios de los cuales nos está hablando el IJK son estos, ¿ya? El I, ¿ya? Va en dirección X, el J va en dirección y el K va en dirección Z, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. IJK, ¿ya? Y esos vectores IJK se escriben de la siguiente manera, ¿ya? Fíjense que el primero es su componente en X. El I, mi componente I, tiene su componente en X. Fíjense que vale igual a 1.
ya no avanza nada en lo que es en Z o en Y, entonces 0, 0. Mi vector unitario J tiene su componente en lo que es el eje Y, ¿ya? Entonces en el eje Y coloco 1, y en X es 0, y en Z igual es 0. Y mi vector unitario K tiene su componente en el eje Z, ¿ya? Que es igual a 1. Entonces en Z es 1, y en los otros dos es igual a 0. Si ustedes hacen lo mismo, le sacan acá lo que es su módulo, van a ver que les va a salir 1. Ya, si ustedes aplican lo que es el módulo, les va a salir igual a 1. Y son vectores unitarios de los tres ejes coordenados, ya, en coordenadas rectangulares. En coordenadas cilíndricas y esféricas, que vamos a ver más adelante, ya no son estos tres, no son esos tres vectores unitarios, ya vamos a verlo, pero más adelante. Ya, esto en coordenadas rectangulares. Ya, entonces, para nuestro caso, digamos, si es que esos dos incisos están unidos, entonces van a ser de esta manera. Ya he sacado lo que es su vector unitario en tres dimensiones. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Va a ser X sextos en dirección Y, ya, luego va a ser más Y sextos en dirección K, no, perdón, en dirección J sería esto. Ya, en dirección J, ¿lo ve? Y luego va a ser más Z sextos en dirección K. ¿Ya? Si es que esos dos incisos están unidos, entonces sería esta respuesta. Ahora, si es que los dos incisos están separados, no se relacionan, entonces el inciso B sería esta respuesta. Esos serían los vectores IJK. ¿Ya? Después de eso, ¿dónde está? Después de ese ejercicio les dice representar el vector, ¿ya? Y aquí les da el vector IJK, ¿no ve? I más J más 3K. Y ahora, ¿cómo podemos escribir este vector? Ya les he dicho que vamos a escribir de dos distintas formas. Una va a ser con esto, con los vectores unitarios, y la otra sería 1 en I, luego va a ser 1 en J, y luego va a ser 3 en K. ¿Lo ve? Estas dos formas de escribir el vector, ¿ya? Y luego les dice hallar su longitud, el módulo, ustedes ya saben hallar lo que es el módulo, ¿ya? Y aquí el ingeniero está escribiendo con dos barritas, ¿ya? Eso es lo mismo, ¿ya? Es otra forma de notación, pero es lo mismo, es el mismo módulo que yo he escrito con dos barritas, ¿ya? Simplemente cambia la notación, ¿ya? Y aquí les está diciendo, si el vector A es igual a I más 2J más 3K, ¿no ve? Y el vector B, calcular la suma de estos dos y luego hallamos lo que es el módulo. ¿No ve? Entonces aquí lo mismo, ustedes ya saben que esto es lo mismo que 1, 2, 3, ¿no ve? Y ya hemos hecho sumas con este tipo de notación, ¿no ve? Como han visto la resolución analítica. ¿No ve? Fíjense, aquí ya tenemos vectores, en este caso en dos dimensiones, pero es lo mismo para tres dimensiones y aquí hacemos suma, resta, ¿no ve? Entonces prácticamente hacen la suma, resta y una vez que ya tengan la suma total, ¿qué hacen? Van a sacar el módulo. Va a ser raíz cuadrada de este al cuadrado, más este segundo al cuadrado. Pero como son en tres dimensiones, aquí van a tener otra componente más. Entonces va a ser más este tercer componente elevado al cuadrado. Y ese va a ser el módulo que les está pidiendo. ¿Ya? Entonces en esa parte ya no creo que tenga ningún problema. Hay, como les decía, formas de escribir un vector para nuestro caso o para nuestra materia que vamos a llevar va a ser de estas dos distintas formas, ¿ya? Va a ser esta con paréntesis y aquí colocamos sus componentes o si no representados con sus vectores unitarios, ¿ya? Estos con sus vectores unitarios más que todo nos va a servir para lo que es el producto vectorial, ¿ya? Y esta forma de acá en paréntesis nos va a servir para lo que es el producto escalar. Pero como con el ingeniero todavía están viendo esta parte, entonces no nos vamos a hacer mucho lío, ¿ya? Entonces simplemente vamos a avanzar hasta aquí. ¿Ya? De todas formas, nuestra clase es el día lunes, ¿no? Entonces no nos vamos a estar perdiendo una semana ni nada. Y ahora sí les voy a pedir un rato que se queden porque voy a sacar lista.
Ya, el último que quería hablar con ustedes, como ustedes ya no son de primer semestre, ¿no ve? Entonces, la asistencia lo voy a sacar de esa manera, ya, directamente screenshot, no voy a estar controlando uno por uno, ¿no ve? Entonces ya depende cada uno si quiere meterle ganas. Entonces, esa va a ser la asistencia. La asistencia va a valer 10 puntos extra ya a cada práctica que les dé. El número de prácticas va a ser 3 prácticas nomás. El ingeniero me ha dado esa opción y yo simplemente 3 prácticas voy a dar ya. Hay otros que dan una práctica por tema, ¿no ve? Pero muy molestoso también ya. Entonces simplemente 3 prácticas y de esas 3 prácticas entonces vamos a controlar la asistencia. Ya, luego me están preguntando. Ah, y una cosita más de la asistencia, ¿ya? La asistencia no es obligatoria. Como están viendo,